Pablo Escobar, el rey de la cocaína. Hay nombres que la historia graba en la infamia, nombres que jamás se olvidan. Pablo Escobar, un hombre que construyó un imperio sobre la cocaína, un hombre que vivió la vida a su manera, un hombre que murió bajo una lluvia de balas. Nacido en los barrios pobres de Medellín, Colombia, Escobar pasó de ser un ladrón de poca monta a uno de los criminales más ricos y temidos de la historia. Su imperio, el Cartel de Medellín, inundó el mundo con cocaína, dejando un rastro de sangre y corrupción. Era un hombre de negocios despiadado, un asesino a sangre fría, pero también un héroe popular para algunos. Esta es la historia de Pablo Escobar, el rey de la cocaína. Un río de dinero sucio. Imaginen un mundo nadando en cocaína, donde el dinero fluye más rápido que cualquier río. Esa era la vida de Escobar en los años 80. Sus bolsillos estaban tan llenos de dinero que gastaba $2.500 al mes en ligas para sujetarlo todo. Su imperio, el Cartel de Medellín, era una máquina bien engrasada, produciendo montañas de cocaína y enviándola al norte, al hambriento mercado estadounidense. Dicen que ganaba $420 millones a la semana. Con esa cantidad de dinero puedes comprar cualquier cosa: influencia, poder, lealtad. Compró a políticos, jueces, incluso departamentos de policía enteros. Era intocable. Pero como todos los imperios, el suyo estaba construido sobre una base de sangre y violencia. Escobar fue despiadado al eliminar a sus rivales, silenciando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Libró una guerra contra su propio país, convirtiendo las calles de Medellín en un campo de batalla. El costo humano fue inconmensurable, un rastro de vidas destrozadas y familias rotas. El más buscado del mundo. A finales de los 80, el nombre de Escobar no solo se susurraba en las sombras, estaba plasmado en los titulares de todo el mundo. La revista Forbes lo incluyó como uno de los hombres más ricos del planeta. En 1989, en la cima de su poder, Escobar fue nombrado el hombre más buscado del mundo. Su rostro estaba pegado en carteles de "Se busca" desde Bogotá hasta Washington, D.C. Se veía a sí mismo como una especie de Robin Hood, usando su vasta fortuna para construir casas, escuelas y hospitales para los pobres. La gente de Medellín lo amaba por eso, coreando su nombre en las calles, pero detrás de la fachada de Robin Hood se escondía un asesino a sangre fría. Un hombre que no dudaría en ordenar la muerte de cualquiera que se interpusiera en su camino. Periodistas, políticos, incluso transeúntes inocentes, todos fueron víctimas del reino de terror de Escobar. La inundación de cocaína. A finales de los 80, Escobar controlaba más del 80% del comercio mundial de cocaína, inundando Estados Unidos con su producto. Cada día, 15 toneladas de cocaína entraban de contrabando a Estados Unidos, escondidas en todo tipo de cosas, desde cargamentos de café hasta aviones privados. La red de Escobar era enorme, sus métodos ingeniosos, su alcance aparentemente ilimitado. Pero toda esa cocaína tenía un precio. Las calles de Miami se convirtieron en una zona de guerra, plagadas de violencia relacionada con las drogas y corrupción. El costo humano del imperio de Escobar fue inconmensurable. Sin embargo, el dinero seguía llegando a raudales. Capítulo 4. Las pérdidas de un rey. Ni siquiera un rey puede engañar a las leyes de la naturaleza. A pesar de su riqueza, Escobar no podía escapar de la realidad de su negocio. La selva, su vasto almacén, era una amante cruel. Ratas, humedad, el implacable deterioro del tiempo, todos se llevaban su parte de la fortuna de Escobar. Dicen que perdía $2.100 millones al año por deterioro, pero a Escobar no le preocupaban estas pérdidas. Tenía tanto dinero que casi no tenía sentido para él. Una vez quemó millones de dólares solo para mantener caliente a su hija cuando estaban huyendo. Pero ni siquiera un rey puede comprar su salida de la mira de la justicia para siempre. Capítulo 5. Robin Hood o criminal despiadado. En los barrios pobres de Medellín, Pablo Escobar era más que un simple narcotraficante. Era un salvador.
Una especie de Robin Hood que usaba sus ganancias ilícitas para construir casas para los sin techo, escuelas para los que no tenían educación y campos de fútbol para los jóvenes. Él entendía la difícil situación de los pobres, ya que él mismo había salido de esos mismos barrios marginales. Conocía el aguijón del hambre, la desesperación de la pobreza. Y de una manera retorcida, creía que estaba devolviendo algo, expiando sus pecados con ladrillos y cemento. Pero la verdad, como siempre, era más complicada. La filantropía de Escobar tenía tanto que ver con construir su imagen como con ayudar a los pobres. Capítulo 6. Los muros del paraíso. Imaginen una prisión, pero no como la conocen. No barrotes y cemento, sino lujo e indulgencia. Esa era la catedral, la prisión diseñada por el propio Escobar, un testimonio de su audacia y su influencia. Negoció su propia encarcelación, una jaula dorada donde podía seguir dirigiendo su imperio y vivir con relativa comodidad. Tenía un campo de fútbol, un jacuzzi, incluso una cascada que caía por la ladera de la montaña. Escobar no estaba preso, simplemente estaba un poco incómodo. Pero la catedral, como todo lo demás en la vida de Escobar, estaba construida sobre una base de arena. Capítulo 7. El precio del poder. Dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, y en el caso de Escobar, fue una corrupción que caló más hondo que la cocaína que traficaba. Creía que era invencible, intocable, un dios entre los hombres, pero cuanto más alto subía, más duro sería su caída. Su paranoia creció, alimentada por un miedo constante a la traición. El gobierno colombiano, bajo presión de Estados Unidos, lanzó una ofensiva total contra Escobar y su cartel. Escobar, el capo alguna vez intocable, era ahora un hombre perseguido, huyendo de las mismas fuerzas que una vez controló. Capítulo 8. La caída del rey. Todo reinado, sin importar cuán poderoso sea, debe llegar a su fin. Y para Pablo Escobar, el final no llegó en un resplandor de gloria, sino en una azotea en Medellín, su ciudad, su reino. Perseguido por la Policía Nacional de Colombia, traicionado por sus enemigos e incluso por algunos de los suyos, Escobar se encontró atrapado, con su imperio derrumbándose a su alrededor. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, la cacería de Pablo Escobar llegó a su sangriento clímax. Acorralado en una azotea, corrió desesperadamente hacia la libertad, solo para ser abatido a balazos. El rey de la cocaína estaba muerto. Su muerte marcó el final de una era. Capítulo 9. Legado de sangre y cocaína. La muerte de Pablo Escobar no trajo la paz a Colombia. El vacío dejado por su desaparición fue rápidamente llenado por carteles rivales, paramilitares y grupos guerrilleros, todos compitiendo por el control del lucrativo negocio de las drogas. La violencia continuó, cobrándose miles de vidas más. El legado de Escobar es complejo y controvertido. Para algunos, era un monstruo, un asesino despiadado responsable de la muerte de miles de personas. Para otros, era un héroe popular, un hombre que se enfrentó al gobierno y luchó por los pobres. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Capítulo 10. El fin de una era. La muerte de Pablo Escobar marcó el final de una era, pero no significó el final del narcotráfico. La cocaína, que una vez fue un lujo de los ricos y famosos, se había convertido en una epidemia mundial, extendiendo sus tentáculos a todos los rincones de la sociedad. La guerra contra las drogas, lanzada con tanta fanfarria y determinación, parecía ser una batalla perdida, pero en medio de la violencia y la desesperación había destellos de esperanza. En Colombia, la gente común, cansada del derramamiento de sangre, comenzó a plantar cara a los carteles, exigiendo paz y justicia. Los gobiernos de todo el mundo, reconociendo la inutilidad de la prohibición, comenzaron a explorar enfoques alternativos a la política de drogas. La historia de Pablo Escobar es un recordatorio de que el narcotráfico no es solo un problema de oferta y demanda, sino un síntoma de problemas sociales más profundos. Otro, la historia interminable.
La historia de Pablo Escobar es un viaje al corazón de la oscuridad, un testimonio del poder corruptor del dinero, la violencia y la ambición. Es una historia que nos sigue fascinando y horrorizando, incluso décadas después. Pero también es una historia que nos deja valiosas lecciones a todos. Podemos aprender de los errores de Escobar, de su crueldad, su codicia, su creencia de que estaba por encima de la ley. Podemos elegir un camino diferente, uno basado en la compasión, la justicia y el Estado de Derecho. La lucha contra las drogas, contra la corrupción, contra las fuerzas que dieron origen a Pablo Escobar, es una lucha que continúa hasta el día de hoy.